Saludos hermanos y amigos, hoy estamos con ustedes por acá una vez más para compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios por medio de la escuela sabática. Y para aquellos que no conocen qué es la escuela sabática es una serie de estudios que nosotros estudiamos cada trimestre, la cual viene en 13 lecciones. Y hoy estaremos estudiando la lección número 7 y la estaremos compartiendo con ustedes. El título principal de la serie es El amor de Dios y su justicia. Y el título de esta semana, que es para el sábado 15 de febrero, se titula El problema del mal. Y entonces empezaremos el día sábado, que se titula El problema del mal, que es el título principal de la semana. Dice, el versículo de memoria dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Así, querido hermano y querido amigo, no tenemos otra esperanza en este problema del mal y del sufrimiento que nosotros los seres humanos experimentamos en este mundo sin ninguna causa, o muchas veces es la causa de nuestras acciones, ya que hay dos formas de sufrir, hay dos formas de ser tocado por el mal. Una por nuestras acciones y otra simplemente por haber nacido en un mundo de pecado. Al estar estudiando la palabra vamos a darnos cuenta de que hubieron algunos personajes que están en la Biblia que sufrieron sin causa, inocentemente. Veamos qué nos dice el escritor de la serie. Dice, el mal es quizás el mayor problema al que se enfrenta el cristianismo. ¿Cómo conciliar el hecho de que Dios es perfecto, bueno y amoroso con la existencia del mal en el mundo? O en otras palabras, si Dios es bueno y bondadoso y poderoso, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe a semejante escala? O sea, que no solamente existe el mal, sino que existe a una escala alterada, grande. Dice, ¿por qué existe en semejante escala? No se trata de un problema meramente académico o un simple problema que solo está ahí, sino que de algo que preocupa profundamente a muchas personas y que impide que algunos lleguen al conocimiento de ese Dios de amor, de ese Dios bondadoso, ya que el mal existe. ¿Y cómo es posible que el mal exista en las manos o en el gobierno de un Dios todopoderoso? Dice, y la pregunta es, ¿cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría y poder y amor son infinitos? Esto es un misterio. No hay explicación, porque la palabra de Dios nos dice que el mal entró al mundo por nuestros primeros padres, pero simplemente nosotros no podemos comprender exactamente y no nos gusta sufrir, no nos gusta pasar por ningún tipo de sufrimiento a causa del mal. Así que, querido amigo, el mal es un misterio, pero que al igual que el amor de Dios es un misterio también que ha sido revelado a nosotros y nosotros no lo podemos entender, también nunca podemos poder entender el mal a su plenitud. Sin embargo, el versículo de memoria nos dice que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron y han dejado de existir. Esa es la promesa bendita y maravillosa que Dios nos hace, así que aferrémoslo con todo nuestro corazón. Veamos qué nos dice el día domingo. El día domingo nos dice, y lleva por título, ¿hasta cuándo, Señor? Es algo que nosotros podemos también llegar en algún momento a pronunciarlo. ¿Hasta cuándo, Señor? En la Escritura nos muestra que el problema del mal no solamente es un contexto, en su contexto contemporáneo, sino que también la Escritura nos dice que hay personajes bíblicos que pasaron y experimentaron el mal y el sufrimiento sin causa. La Biblia no esconde ese punto. La Biblia es para que tú entiendas quiénes somos, de dónde vamos, por qué estamos aquí, qué pasó. La Biblia
explicación de todo eso. ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué sufrimos? Y si tú por alguna razón todavía no tienes claro tu existencia en este mundo, o por qué estás aquí, por qué tienes que tocar, por qué tienes que tocar la muerte, tu vida, por qué tienes que tocar la muerte, la vida de tus seres queridos, por qué tienes que tocar el dolor o el sufrimiento de tus seres queridos o a ti mismo. La Biblia tiene explicación para todo eso. Veamos qué nos dice la pregunta. Nos dice, lee Job, Jeremías y Malaquías y Salmos. Dice, ¿cómo traen estos textos el problema del mal en primer plano en la experiencia humana? ¿Cómo traen estos textos? Veamos qué nos dice Job. Job nos dice, cuando yo esperaba el bien, vino el mal, y cuando yo esperaba luz, vino oscuridad. Jeremías nos dice, tú eres justo y poderoso. Dice, y poderoso, dice, pero aún así expondré mi queja delante de ti. ¿Por qué prosperan los impíos? ¿Por qué prosperan aquellos que no practican la justicia? ¿Por qué prosperan? Dice Jeremías, y expone su caxa, expone su queja delante de Jehová. También los Malaquías nos dice ¿en qué, dice Jehová, me habéis cansado? ¿En qué te hemos cansado? Dice, ¿en qué dice? ¿En qué hacemos el mal? Dice el escritor. Estos textos plantean muchas preguntas que siguen vigentes hoy. Los textos estos como quejarte, como se quejó Jeremías. Veamos qué nos dice Jeremías. Vamos a leer solamente Jeremías capítulo 12, versículo 1. Este es uno de los versículos que me encanta, que dice, justo eres tú, oh Jehová, porque yo dispute contigo, para que yo dispute contigo. Tú eres justo, Jehová, para que yo dispute contigo. Dice, sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bienes todos los que se portan desleales. Y esta es la causa que expone delante de Jehová. ¿Por qué, Jehová? Si tú en algún momento también sientes el deseo de exponer una causa o tu causa delante de Jehová, no lo dudes. Jehová está abierto para escucharte. Jehová quiere tener una conversación contigo. Hay una bendición para ti, querido amigo o querido hermano. Si tú por alguna razón, al igual que Job dice, cuando yo esperaba el bien, vino el mal. Cuando yo esperaba luz, vino tiniebla. Si por alguna razón en tu vida tú estás esperando el bien y el mal ha tocado a tu vida, al igual que Job, estoy seguro que tú conoces la historia de Job. Job era un hombre recto y bueno, dice la palabra de Dios. Y quien dijo esto no fue la palabra de Dios, sino que Dios mismo se atrevió a decir. Y Satanás se atrevió a decirle, Job te sirve y es bueno porque tú lo tienes bendecido y él tiene de todo, riquezas. Job era el hombre más rico de aquellos tiempos. Sin embargo, fue elegido para ser tentado por el diablo. Él perdió toda su riqueza en un solo día. Él perdió toda su familia en un solo día. Y él perdió su salud en un solo día, donde fue cubierto por una llaga. Si por alguna razón tú estás siendo tocado por algún problema físicamente o algún problema económicamente o algún problema de cualquier índole, expon tu causa delante de Jehová. Al igual que Jeremías, di, justo eres tú, Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, expondré mi causa delante de ti. Veamos qué nos dice el párrafo, la última parte del párrafo de en medio. Dice, el mal es muy nefasto. Dios lo odia más que nosotros. Por eso podremos unirnos al clamor que resulta en toda la escritura, en respuesta a muchos males e injusticias del mundo. ¿Y cuál es la en qué podríamos unirlos al clamor? ¿De cuál es el clamor que nosotros tenemos que unirlo? ¿Hasta cuándo, Señor? Tú tienes el derecho. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una creación de Dios. Tú eres una criatura de Dios. Dios quiere dialogar contigo.
expón tu caso sobre Él, proclama tu clamor de cualquier índole que tú tengas. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? Abre las ventanas de los cielos para recibir una bendición. Desciende sobre mi vida. No sé por lo que estás pasando. Solamente expón tu casa. Expón tu clamor delante de Jehová. No tengas temor. Jehová está más dispuesto que ti. Más dispuesto a ayudarlos porque Él está de nuestro lado. Él también, dice el escritor, dice que Jehová odia el mal más que nosotros. El libro de Mateos, en el mismo día domingo, nos dice, Mateos 27:46, ¿cómo entiendes estas palabras de Jesús y cómo expresan el hecho de que el mal impactó a Dios de una forma sorprendente? Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, que estaba muriendo, exclamó en unas palabras en hebreo que las encontramos en el libro de Mateos. El libro de Mateo 27. Vamos a ver si las puedo encontrar ahorita rápidamente, sin alargar. Mateo 27. Mateo 27. Entonces los amó. Mateo 27, 46. Dice, cerca de la hora novena Jesús exclamó con gran voz, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas fueron las palabras del Señor Jesús cuando estaba muriendo en la cruz. Porque cuando Jesús fue crucificado por mis pecados, por tus pecados, por el pecado del mundo entero, por aquellos pecados que ya cometiste y por aquellos pecados que vas a cometer. Jesús murió por ellos, Jesús pagó el precio por ellos. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Si por alguna razón has caído, levántate. Hay bálsamo en Galaad para tu dolor. Jesús quiere sanarte, Jesús quiere salvarte, Jesús quiere perdonarte. Ven a Él, acércate al trono de la gracia y Él te salvará y Él te perdonará. Dice Jesús mismo preguntó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos aquí que Dios mismo resulta afectado por el mal. Una asombrosa verdad poderosamente destacada por el sufrimiento y la muerte de Cristo en la cruz. Desde donde todo el mal del mundo cayó sobre Él. Pero incluso aquí hay esperanza. Lo que Cristo hizo en la cruz significó la derrota de Satanás, el originador y la fuente del mal. Y terminará finalmente con el mal. Jesucristo citó las palabras del Salmo 21 que concluyen con una nota de victoria. Así que al Jesús morir en la cruz, derrotó al actor y al consumidor del mal y del pecado y del sufrimiento. Así que hubo una victoria para nosotros, una victoria para Jesús. Sin embargo, esa victoria de Jesús era la esperanza, la que lo llevó a Él a morir por nosotros. La esperanza de salvarlos a nosotros. La esperanza de salvarme a mí. La esperanza de salvarte a ti. La esperanza de salvar a todos los seres humanos. Así que yo no sé quién eres tú, pero el Señor Jesús quiere salvarte. El Señor Jesús murió por ti, querido hermano y querido amigo. Quien sea que esté escuchando este estudio, Jesús murió por ti. Veamos qué nos dice el libro de Levítico 16:10, donde el machito cabrito, el macho cabrío, era suelto en el desierto cargando los pecados del pueblo. Y así mismo, así como ese macho cabrito, y esto lo encontramos en el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 10, Azazel, el machito que era dedicado a Azazel, el macho cabrito que era dedicado a Azazel, era suelto al desierto sin rumbo, era llevado al desierto donde representaba a Satanás cargando el pecado de todos nosotros.
Pasemos al día lunes donde encontramos